intestinales no es solamente periodontitis y gingivitis, tiene muchos factores. Y para esto tenemos una clasificación hecha y programada, iniciándose el estudio en el 2015 y recién ha salido en el 2017. Hasta el 2017 teníamos un tipo de términos que están mucho en los textos, ¿ya? No han cambiado todavía esos términos. Pero a partir del 2017 que se publicó la clasificación, la nueva clasificación, los términos han cambiado, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hizo eso? Se juntaron la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea y algunos de los expertos, ¿ya? De los expertos mundiales, y se reunieron y hicieron algunas tareas, ¿no? Entonces eso fue en el 2015, ¿no? Y en Chicago, en noviembre del 2017, publican, ¿ya? Cada parte de la clasificación tiene todos unos estudios, o sea, hay artículos publicados sobre eso, ¿ya? Todos esos artículos están en el journal de la Academia Americana y lo pueden ustedes buscar, ¿no? Y están de libre acceso. Entonces ustedes entran y están ahí los artículos, ¿no? Cada rubro, y este de acá es la tabla de clasificación que ustedes tienen que dominar. Cada uno tiene su base, como ustedes ven, su base de artículos. En total son 19 artículos bastante densos, ¿ya? Entonces, ahí es la base científica de la clasificación, ¿ya? Ahora, si no quiero o quiero leerlo de una manera más rápida y más general, tenemos la página de la Sociedad Española de Periodoncia, en donde hay resúmenes, hay cuadros, está en castellano, ¿no? En donde ustedes pueden leerlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, si el hecho de tener periodoncia, lamentablemente el curso de periodoncia para ustedes no está, no hay periodoncia como teoría, pero la base de la periodoncia es que ustedes tienen que saber la clasificación, de ahí tiene que salir un plan de tratamiento y de ahí ustedes tienen que tener protocolos para ese plan de tratamiento. En realidad es así, ¿no? Pero ¿por dónde iniciamos? Por lo que es la clasificación. Entonces, para empezar, ustedes tienen que saber que hay cuatro grupos de clasificación muy claros, ¿ya? Entonces tenemos el primer grupo donde incluso clasificamos salud periodontal. Si yo tengo un paciente que tiene una salud periodontal, también es parte de la clasificación y lo tenemos que registrar, ¿no? Hay problemas gingivales, ¿no? Y condiciones gingivales. Ese es el primer grupo. Y cada uno tiene su subgrupo, ¿no? Salud periodontal, gingivitis asociado a placa y gingivitis no asociado a mucosidad placa, ¿no? Después está la segunda, que es periodontitis, ¿ya? Dentro de periodontitis tenemos que ver la periodontitis necrotizante, la periodontitis en sí y la periodontitis como manifestación de las enfermedades sistémicas, ¿no? Estas enfermedades sistémicas son 41 enfermedades sistémicas que están descritas, ¿ya? Es bastante denso esto, pero tenemos que ir manejándolo. Por ejemplo, ahí tenemos problemas de diabetes, tenemos problemas, por ejemplo, de síndrome de Down, ¿no? Que va mucho en relación con la periodontitis. Entonces, no les digo que lo aprendemos ya, pero ya tenemos que ir introduciendo esto, ¿no? El otro grupo es otras condiciones que afectan el periodonto. Acá tiene 5 grupos. Tenemos también la enfermedad sistémica, por ejemplo, y este grupo de acá de enfermedades y condiciones, sistemas que afectan el periodonto, de enfermedades sistémicas, tiene que ver mucho con esto, ¿ya? Son en realidad casi las mismas enfermedades, ¿ya? Y también tenemos accesos periodontales y un grupo importante que es las deformidades y condiciones bucogingivales, ¿ya? Ahí tenemos, nosotros cuando clasificamos tenemos que ver el biotipo, tenemos que ver la recesión, el tipo de recesión, tenemos que ver la calidad de encía de vida, presencia de frenillos, el fondo de surco,
una oclusión y hay un exceso de mordida por alguna razón, ¿no? Está sufriendo el periodonto. También es un problema. Ahí puede haber periodontitis, como no puede haber periodontitis, pero es un problema periodontal. Entonces hay un trauma oclusal primario, uno secundario, y en esta clasificación se ha incluido un trauma oclusal ortodóntico, ¿no? Entonces cuando ustedes ven un paciente de ortodoncia, que de repente le quitan el arco y los dientes se están moviendo, hay un diagnóstico de trauma oclusal ortodóntico, ¿no? Y también, fíjense, este rubro es muy importante, es la forma de los dientes y las prótesis o tratamientos que tiene la boca del paciente que conducen, ¿no?, como factores a un problema periodontal, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una corona desbordante, me está creando un problema, eso es un diagnóstico. Puedo tener una pérdida de espacio biológico, en donde he perdido sondaje y tengo inflamación en esa zona. Puedo tener dos dientes separados, que el impacto alimenticio me crea un problema. O sea, hay posición de los dientes o forma de los dientes, o posición de la prótesis y forma de las prótesis que me pueden crear problemas periodontales y está dentro de la clasificación, ¿no? Y el otro rubro, el cuarto grupo, que es las condiciones y problemas periimplantarios. Este grupo no se tomaba en cuenta hasta el 2017. A partir de 2017, en esa reunión de expertos, ¿no?, se definió el hecho de ya por la cantidad de implantes que se habían puesto en los pacientes, ¿no?, se empezó a clasificar. Y dentro de eso también tenemos estos grupos, ¿no? Salud periimplantaria, leucocitis, periimplantitis y deficiencia de los tejidos blandos y duros periimplantarios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ver un implante y no tiene encía adherida, es un problema, es un diagnóstico. Puedo ver un implante y de repente no tiene tabla ósea vestibular, es un problema, ¿ya? Entonces, todos esos detalles hay que clasificar, ¿ya? Entonces, a la hora que nosotros veamos a este paciente, descartamos gingivitis, descartamos periodontitis, tengo que ver los tejidos, tengo que ver la oclusión, tengo que ver si tiene problemas de implantes y clasificarlos, ¿no? Si tiene problemas sistémicos. Entonces, esto de acá es la tabla con que nos vamos a regir. Esta tabla es de la original, la que está en el Journal de Periodoncia Americana, ¿no? Entonces acá tenemos los grupos de problemas, el primer grupo que es problemas gingivales, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, en gingivales 3 subgrupos, ¿no? Y cada grupo tiene una condición, ¿no? Entonces, solamente un grupo, fíjense la cantidad de nombres que tiene. Entonces tenemos que empezar nosotros a reconocerlo, ¿no? Esta tabla es sacada del journal, ¿no?, de la página del CEPA, donde ellos, para difundir el problema de la clasificación, ¿no?, lo han traducido, lo han resumido, y lo podemos leer en castellano y como interpretado, ¿no? Entonces traten de entrar ahí y acá tenemos esos ítems de ese primer grupo, ¿no? Ahora, hay algunos términos también que se han introducido, ¿no? Por ejemplo, antes eran conocidos y de repente ahora han seguido o han sido variados. Por ejemplo, ¿qué le decimos al periodonto intacto? Periodonto intacto, o sea, ese es el término que tenemos que ver, que dar, porque es el término que nos da el documento de la clasificación, ¿no? Periodonto intacto es aquel que no presenta inserción, no pérdida de inserción clínica o pérdida de inserción. O sea, poco mi sondaje, mi sonda no penetra más de 1, 2 o 3 milímetros. Entonces, un periodonto intacto, ¿no? Periodonto reducido, ese es otro término, ¿no? Cuando presenta una pérdida de inserción evidente, ¿no? Entonces, puede no tener periodontitis, puede no tener, pero el periodonto está reducido, hay una pérdida, ¿no?
Entonces, esa pérdida puede ser en pacientes sin periodontitis, por ejemplo, recesiones, ¿no? Ustedes ven una recesión, no está la inserción clínica, ¿no? Hay pérdida, pero no hay periodontitis. Usted coloca la sonda y no va a entrar. Entonces, eso no es periodontitis, es un periodonto reducido, ese es el término, no quiere decir de que no hay periodontitis, no es sondaje, pero puede ser en pacientes sin periodontitis, en recesiones o en alguna cirugía de alargamiento, ¿no? De repente una fractura o una pérdida de la pieza, quiero alargarla quirúrgicamente, estoy haciendo perder la inserción, pero no por un hecho de periodontitis, ¿no? Pero también hay pacientes con antecedentes de periodontitis. Hay un paciente periodontal, ¿no? Que yo quiero, lo diagnostico, lo sondeo, no hay bolsas activas, pero hay una pérdida de inserción, ¿no? Un paciente periodontal puede estar en tratamiento, ha perdido la inserción, ¿no? Hay pérdida, pero no hay bolsas activas. Entonces es un paciente que está controlado, pero es un paciente con periodonto reducido, ¿no? El periodonto reducido es una pérdida, pero sin presencia de sondaje activo, ¿no? Entonces acá la salud periodontal intestina es poco frecuente. O sea, encontrar un periodonto así perfecto es muy poco frecuente. Siempre vamos a ver zonas de sangrado, siempre va a haber algún problemita de recesión, ¿no? Pero eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Por eso todo tratamiento que usted realiza debe estar con un tratamiento, un diagnóstico periodontal y un tratamiento periodontal. Eso les da a ustedes facilidad para hacer su tratamiento y además le da confort al paciente, ¿no? Es una calidad de vida que tiene el paciente. No hay sangrado, no hay inflamación, no hay un problema que pueda ser posteriormente periodontitis, ¿no? Entonces, lo normal es que el paciente tenga su placa controlada, ¿no? El cepillado, el hilo dental, su enjuagatorio con frecuencia para poder evitar eso, ¿no? Ahora, todo paciente, cuando nosotros revisamos a un paciente, ¿qué le tenemos que dar? Podría decir, yo realmente digo, no, le tengo que poner un sello a mi paciente, ¿ya? Todo paciente o es periodontal o no es periodontal. O sea, no hay un término medio, nada, ¿no? Entonces, es un paciente periodontal, es un paciente que tiene esas condiciones para tener una pérdida, ¿no? de la inserción. Es una cuestión genética, ¿no? Es multifactorial, pero es una cuestión genética. O sea, en las familias, a veces la mamá tiene periodontitis, tienes que revisar al hijo o a los hermanos, ¿no? Entonces, tu sello tiene que ser, tú entras, miras y tienes que definir si ese paciente es periodontal o no, ¿no? Y le tienes que dar una información. ¿Por qué? Y esto lo estamos sacando de los documentos de la clasificación. Una vez diagnosticada la periodontitis, ¿no? Sigue con la periodontitis el resto de su vida, ¿ya? O sea, la periodontitis no se cura. Un paciente periodontal va a morir periodontal. El paciente se controla, ¿ya? Ese es nuestro objetivo. Entonces, el paciente tiene que saber que es un paciente periodontal, ¿ya? Que está susceptible. Yo al paciente, para no ser tan crudo, le digo, a ver, si usted tiene un problema periodontal. ¿Qué significa eso? Que sus encías son sensibles. Eso, entonces él ya no se siente tan mal, ¿no? Ya, soy sensible, soy especial, ¿no? Ya no se siente tan mal. Entonces, ¿qué significa esa sensibilidad? Que si yo me descuido, si el paciente se descuida en el control de placa, en sus exámenes periódicos, en una limpieza, ¿no? De encías, como le digo yo, ¿no? El paciente va a responder a un problema, ¿no? De inflamación. Y pacientes de su edad, ¿no? La edad que tienen ustedes. No diagnostiquemos periodontitis, pero sí van a haber respuestas inflamatorias exageradas, ¿no? Pero este chico mancha la almohada, come una manzana y sale sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa susceptibilidad, ¿no? ¿Y cuál es la misión que debemos tener nosotros? Detectar esos pacientes que son periodontales desde un inicio, o sea, desde que tienen 17, 18 años. Ahí empieza el problema.
gingival y se ve la respuesta, ¿ya? Entonces, este término de que la periodontitis diagnosticada, la periodontitis va a ser el resto de la vida, y eso se lo tienen que decir al paciente, ¿ya? Periodontitis es para toda la vida, tratamiento periodontal es para toda la vida, ¿no? ¿Qué más quieren? Van a tener pacientes para toda la vida, ¿no? Y tienen que llamarlo, tienen que registrarlo, y si él no se hace tratamiento, la enfermedad va a continuar y va a perder la crisis. Así de importante, ¿ya? Entonces, eso tiene que mirar. Entonces, hay otro tipo de términos, por ejemplo, paciente controlado. Es un paciente que tiene la tendencia a la periodontitis, pero está controlada, está con tratamiento, ¿no? ¿Qué consiste el tratamiento? Un control de la placa por parte del paciente, guía, cepillo blando, hilo, si no se puede hilo, los cepillitos, el enjuague. Un fanático de la limpieza. Eso es un paciente controlado y que va a sus citas cada 6 meses. Y que el doctor que la cuida tiene que sondear, ¿no? Y si hay un sondaje alto, tiene que hacer un alisado. Entonces, eso es control, no es una limpieza así nomás. Tiene que haber un control. Yo tengo que saber en cada espacio, fíjense, vamos a suponer que el paciente tiene 30 sitios, o sea, 30 dientes. Y cada diente tiene 6 sitios periodontales que tú tienes que investigar, ¿no? Son 180 sitios que hay en la boca del paciente. Un paciente periodontal puede tener muchos sitios afectados. No estoy hablando de un diente, puedo estar hablando de la parte vestibular, puedo estar hablando de la parte proximal mesial, o palatina, o vestibular. O sea, la limpieza de lo que es encías, ¿no? O periodonto es dificultoso. Parece fácil, vamos a hacer una limpieza, pero no, tú tienes que investigar, meter tu sonda, qué tipo de defecto óseo tiene adentro, si con mi raspaje o el lisado puedo yo determinar o tengo que hacer una pequeña cirugía, ¿no? Pero son 180 espacios que tengo que investigar en un paciente periodontal. Entonces, la limpieza y el control tiene que ser bastante rígida, o sea, no te puedes descuidar, tanto el paciente como el profesional, ¿no? Y no necesariamente tienes que ser un especialista, ¿no? Todo dentista tiene que estar preparado para hacer un control periodontal, ¿no? Y eso que sea o 6 meses, o a veces puede ser hasta 2 meses el control, o 3 meses. Hay personas de edad, ¿no? Que no tienen mucha facilidad, o tienen una enfermedad bastante acelerada, o tienen alguna enfermedad sistémica, que es mejor mirarlo cada 2 meses o cada 3 meses. Y eso lo determinamos nosotros, ¿no? Entonces decíamos que esa salud perfecta gingival a veces no era muy fácil de lograr, y a veces incluso el 10% de zonas desangradas por estadio con salud gingival. No se puede sangrar un poquito la patina, pero tengo salud gingival. Ahora, los otros términos, en remisión y no controlar, ¿no? Cuando es un paciente que ya lo estás tratando y no hace el seguimiento, es un paciente no controlado. Ahora, otro término que tienen que ver, una cosa es gingivitis y otra cosa es inflamación gingival, ¿ya? Y lo dicen los documentos de la clasificación. Gingivitis es cuando no existe periodontitis, ¿no? Tú has hecho tu sondaje, no hay ningún sondaje alto, ¿ya? No hay un diagnóstico de periodontitis, pero hay sangrado, ¿no? Entonces ese término es gingivitis. Pero si de repente es un paciente que sí tiene periodontitis, tengo mi sondaje y es alto, ¿no? Ya el término no es gingivitis, es inflamación gingival. ¿Ya? Cuando hay, porque hay zonas de un paciente periodontal en donde el sondaje no va a ser, en algunos dientes no va a entrar, van a estar dentro de lo adecuado, pero hay un sangrado, ¿ya? Ahí no le llame gingivitis, llámele inflamación gingival, ¿ya? Entonces, inflamación gingival en paciente con periodontitis y gingivitis en pacientes sin periodontitis, ¿ya? Entonces, no hay una gingivitis cuando hay un paciente que tiene periodontitis. Entonces, la salud gingival es un término que tenemos que clasificar, ¿no? O sea, antes no lo hacíamos, ¿no? Ahora, la salud gingival
gingival es una condición que tengo que clasificar, ¿no? ¿Y qué tengo que encontrar? Encontrar que no haya sangrado, ¿no? Que no haya sondaje. O sea, un sondaje mayor de 3, 4 milímetros, 5, no debo encontrar, no debe haber sangrado. Ya, esto es salud gingival. Ahora, hay algunas variaciones y eso está dentro de los artículos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si yo sondeo y tengo 3 milímetros, ¿no? Digo que es salud periodontal. Pero cuando yo voy a hacer un tratamiento clínico y estoy siguiendo a un paciente, ¿no? Y de repente ya le he hecho su raspaje, todo, mido la bolsa y la bolsa tiene 4. ¿Ya? A esa bolsa, si no sangra, si está seca, no tengo por qué hacerle un tratamiento, ¿ya? No lo considero un problema, hasta 4 lo puedo considerar. ¿Ya? Pero si yo estoy haciendo un estudio epidemiológico donde quiero mirar si hay periodontitis o no, ahí sí se considera a partir de 3 milímetros. ¿Y esto por qué lo hacemos? Para no hacer sobretratamiento, ¿no? Una bolsa de 4 milímetros tratada, que no tiene cálculos o tiene problemas de secreción, de pus, o sea, no tengo por qué tocar, la estoy controlando. ¿Ya? Entonces, en esta gingivitis también hay factores predisponentes, ¿no? Y factores ¿no? Vamos a pasarlo así rápidamente porque quiero que ustedes vean todo el panorama en esta hora de clase. Después habíamos visto la salud gingival y también tenemos los otros grupos que es inducida por placa, ¿no? Y la que no es inducida por placa, donde hay problemas, podríamos decir, condiciones que van a dar esa gingivitis sin necesidad de que haya placa. Pero generalmente hay ese cruce donde siempre está presente la placa bacteriana. Ahora, vamos al segundo grupo. Ya habíamos dicho, el primer grupo es el problema gingival, la salud gingival, inducida por placa, la no inducida por placa. Pero eso lo tenemos, es bastante denso, ustedes tienen que ir leyendo de a pocos. Después en el segundo grupo tenemos la periodontitis. En ese grupo de periodontitis tenemos la periodontitis propiamente dicha, la periodontitis microtizante y la periodontitis como manifestación de las enfermedades. Entonces, esos 3 grupos están dentro de este segundo grupo de periodontitis y se caracteriza por la pérdida de inserción, por la pérdida de bulbo alveolar, que la podemos valorar radiográficamente, ¿no? Bolsas periodontales y sangrado, ¿no? Entonces, en todo periodontitis yo debo, mi sondaje, entra mi sonda, va a entrar más de 4 milímetros, ¿no? Puedo tener radiográficamente pérdida de hueso. Puede haber una pérdida de hueso de 1/3, de la mitad, puede haber apical, puede haber movilidad, ¿no? Entonces eso me está indicando que hay periodontitis. Y se ha agregado lo que es estadios y grados. Antes hablábamos, y eso es lo que ustedes van a encontrar a veces en algunos textos, ¿no? Decíamos periodontitis crónica o periodontitis del adolescente, ¿no? Ya esos términos no son. ¿No? Ahora la periodontitis es en estadios. ¿Por qué es en estadios? Porque se ha visto que el tratamiento periodontal es un tratamiento muy especial, ¿no? ¿Por qué? Tú tienes que tener la colaboración del paciente. Si tú no convences al paciente, es tan importante el control de placa que no va a pasar nada. O sea, tú puedes hacer tu tratamiento, puedes hacer cirugías, regeneraciones, plasma rico en plaquetas, implantes, pero si el paciente no se controla la placa bacteriana, es lo mismo que nada, es crearle un problema, ¿no? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es que el paciente entienda esa importancia, porque tienes que motivarlo. El paciente no está escuchando de dientes todos los días como nosotros. El paciente va a tener que motivarlo. Entonces, una manera que encontraron para esta clasificación es darle estadios, ¿no? Para que el paciente vea en dónde está ubicado. Una cosa es que tú le hables, a veces nosotros le enseñamos las imágenes a veces al paciente de una radiografía y nosotros lo estamos mirando, ¿no? Acá está el hueso, mire la raíz, no está entendiendo nada. ¿Ya? Te dicen sí porque, en fin, ¿no? Entonces, en una enfermedad periodontal también tienes que hacerlo entender.
¿ya? Y entonces están los estadios, ¿no? Entonces se compara a lo que es el cáncer. Cuando hay cáncer, tú estás en estadio 1, 2, 3, 4, el paciente se ubica, ¿no? Pero en este caso es más importante el hecho de que el paciente entienda, ¿no? Entonces, si tú le dices en qué estadio está el paciente, y el paciente va a entender, porque él tiene que colaborar en su tratamiento. Yo diría que en un 70%. Si no lo tenemos al paciente, no hay tratamiento. Entonces, esa es la forma como hay. Tú le dices, tienes peritonitis crónica, ¿no? No te entiendo. Tienes un estadio 1, allá, puedes pasar al estadio 2. Y lo que yo hago, incluso lo hago más poquito con ellos, le digo, te voy a poner una nota, ¿ya? Mira, has llegado acá, tienes periodontitis y tu control de periodoncia, de tu problema, te voy a poner una nota donde el 18-20 es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Ya? Ese control máximo tiene que estar en 18-20. Tú ahorita, porque has venido, 0-2. Y el paciente se ubica, ¿no? ¿Cuánto me falta? ¿Ya? Hay cálculo, hay placa, no saben el especialidad dental, menos un enjuague, las visitas. Entonces, eso lo tienes que meter en el paciente. Y todo paciente, tenga periodontitis o no, tiene que pasar por eso, ¿no? A veces, no sé si usted está viendo el paciente, ¿ya? No tiene periodontitis ni gingivitis, pero ese paciente debe tener una fisioterapia. Y todos sus tratamientos van a mejorar. O sea, todo paciente necesita un tratamiento periodontal, sea paciente periodontal o no, porque puede tener otro tipo de problemas. Y esa es la guía que tiene que hacerle el paciente. O sea, yo no puedo estar haciendo unas resinas endodontia, a ver, sale el hilo, sale el hilo lleno de placa, o con sangre. No, es que no le dije. ¿Le explicó? No le explicó. Entonces, por eso, ahora tenemos los estadios en donde se ve la gravedad y extensión de la enfermedad. Podríamos decir, estadio 1 es un problema leve, estadio 2 es un problema moderado, estadio 3 es un problema avanzado, estadio 4 es un problema recontra avanzado con pérdida de dientes, de oclusión, mal. Entonces, ¿en dónde está el paciente? ¿No? ¿Y a dónde tenemos que ir en el tratamiento? Y para ponerlo un poquito más claro, agregamos los grados, ¿no? Entonces, el grado es la velocidad de progresión que tiene esa enfermedad, ¿no? Entonces, tú ves grado A, grado B o grado C. ¿Ya? ¿En dónde lo pongo? Hay muchas consideraciones, pero ustedes tienen, así como les estoy diciendo, una especie de resumen, ¿no? Estadios, ya, nada de que la radiografía, bueno, lo tienen que hacer. Pero ya tienen que ir imaginándose el leve, moderado, grave y recontragrave. ¿Ya? Ese es el 1, 2, 3 o 4. En ABC, en grados, A es una velocidad lenta. ¿Ya? Es una velocidad lenta. Por ejemplo, es un paciente de 70 años y tiene bolsas de 5, 6, han pasado 70 años y solamente tiene ahí, pero tiene periodontitis, es algo lento, ¿no? Esa es una forma de sacarla. O podría tener yo sus registros, ¿no? Y de repente estar mirándolo en los años y ver que avanza lentamente, que es un grado A. Grado B es cuando tiene una progresión un poquito más moderada, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver la edad y la afectación del problema. Y grado C es un problema más rápido, ¿no? Por ejemplo, encontramos un paciente de 20 años con una periodontitis, inmovilidad de piezas, que lo hay, ¿no? Ya ese es un grado C. Pero de repente es un paciente que tiene una velocidad moderada, ¿no? Pero es diabético. Ya, lo pasamos a C. ¿Ya? O es un paciente que fuma más de 10 cigarros al día, lo pasamos a C. Así sea B, lo pasamos a C, porque es un problema que va a acelerar la situación. ¿Ya? Entonces, ahí tiene la clasificación, estadio y grado. ¿Ya? Entonces, esta es la parte del artículo donde están los 4 de la forma de periodontitis, los 4 necrotizantes, manifestaciones sistémicas y la periodontitis con los estadios, ¿no? Y con los grados. ¿Ya? Ahora, a veces dijimos que la pérdida de inserción clínica es la que nosotros vamos a identificar para lo que es periodontitis.
Pero a veces hay situaciones en las cuales hay esa pérdida de inserción clínica, pero no es por periodontitis. Entonces eso también tenemos que, o sea, no todo lo que es sondaje va a ser periodontitis. Hay situaciones en las cuales, ¿no? Como están acá, en recesión, en caries, ¿no? Que a la hora que tenemos esta tercera incluida, acá hay un problema, ¿no? Pero no es periodontitis, cuando hay una fractura, cuando hay una caries, cuando hay una infección, ¿no? Va a haber un sondaje alto, pero no es de origen periodontal. Entonces eso también tienen que tenerlo en cuenta. Una de las cosas es que va a ser localizado el problema. No le voy a decir, tiene un sondaje, tiene periodontitis. No, tengo que descartar esa posibilidad. ¿Ya? Y otra cosa que se le toma en cuenta acá también es la pérdida ósea. Ya ustedes sondeando, lo que me está diciendo el sondaje es la cantidad de pérdida ósea que tengo, no es la cantidad de periodonto, pero ahí en el periodonto está el hueso, que me indica si yo tengo un sondaje de 11, ya estoy perdiendo bastante hueso, ¿no? Pero si yo veo las radiografías, ¿no? Voy a mirar cuánto tengo de pérdida, ¿no? Puedo tener un tercio, puedo tener la mitad, puedo tener apical, y eso me va a determinar un poquito el estadio, el grado o la afectación del problema. ¿Y por qué es importante el diagnóstico? ¿No? Porque sé de dónde se está produciendo y sé cuál va a ser mi plan de tratamiento y cuál va a ser mi diagnóstico, ¿no? ¿Sabe qué? Por ejemplo, tiene una periodontitis de estadio 4, velocidad C, ¿no? El pronóstico no es muy bueno, entonces tengo que tener, o sea, siempre diagnóstico, plan de tratamiento, pronóstico. Y ese plan de tratamiento, cada uno de los factores tiene que tener su protocolo, ¿no? Ustedes tienen que tener el protocolo del cepillado, del enjuague, del hilo dental, del raspaje, del alisado, de la cirugía periodontal alargada, de la regeneración, del implante, de la colocación de la corona sobre el implante. O sea, cada cosa tiene un protocolo muy detallado, ¿ya? Y lo tienen que saber. O sea, el diagnóstico, determinar el plan de tratamiento y hacer ese tratamiento cada paso, tratar de hacerlo perfecto. A veces no se puede, ¿no? Pero tratamos de orientarnos a esa posición, ¿ya? Entonces, estadio es la gravedad de la enfermedad y también indica la complejidad del tratamiento, ¿no? Yo digo, estadio 1, allá va a estar papaya, ¿no? Mi tratamiento. Estadio 4, voy a tener problemas, ¿no? No le puedo ofrecer mucho. Y el grado es la tasa de progresión, ¿no? Y valoro ese riesgo de las características biológicas de la enfermedad, o sea, si hay presencia de diabetes, si hay un problema fumador. Este es un cuadro que deben tenerlo siempre en mente para poder establecer los estadios de la enfermedad. Ya no existe periodontitis crónica, periodontitis aguda, que había y hay todavía. Ustedes leen un texto y van a leer ese término, pero ya no es, y no lo pongan, ¿no? A veces veo que lo ponen en el diagnóstico, están los grados, lenta, moderada, rápida, según la edad del paciente, según el tiempo de la enfermedad. Entonces, hay un poquito más, si yo quiero ir entrando, no, hay más características todavía para ver el estadio. Pero yo les estoy dando algo somero primero, ¿no? Y después tienen que ir introduciendo, ¿verdad? Les sugiero que entren a las páginas que les he dicho, ¿no? Tanto a la Academia Americana, el Journal de Periodoncia, en donde los artículos son de libre acceso, o sea, es difusión, ¿no? A nivel, es un problema de salud pública, por eso tú tienes el artículo, lo tienes en libre acceso. A mí no me dicen que no tengo la clave, que no, eso es el libre acceso. Y si no quieres leer inglés porque está muy denso, la letra es muy chiquita, te vas al CEPA, en donde el CEPA lo tiene en castellano y lo tiene así en forma sucinta, ¿no? Vamos a las características de la periodontitis, ¿no? Circulación, sondaje, radiográficamente hay pérdida. Eso es la periodontitis. ¿Ya? Y nuestra labor, sin ser muy
costosa, ¿no? En realidad, el tratamiento periodontal es tratar de que las raíces estén limpias. Y tratar, así como la endodoncia limpia el conducto, ¿no? Que es una limpieza que está muy protocolizada, instrumentos blanco, amarillo, rojo, azul, verde o negro, si no lo haces te cae, te decapitan, ¿no? Tienes todo un protocolo, ¿no? Limpieza, todo. En periodoncia es igual, pero a veces no le metemos cualquier cosa. Y el alisado es una limpieza de la raíz, igual que la endodoncia es una limpieza de la raíz interna, en periodoncia es una limpieza de la raíz por fuera. Y es más difícil, ¿no? Bueno, acá está el doctor que es endodoncista, ¿no? Él limpia un tubo ahí, un cono que es la raíz, ¿no? Pero el periodoncista no se va a encontrar con él. El periodoncista se va a encontrar con una cavidad, el hueso, el tejido de granulación, la furca de la molar superior, la de la inferior, a veces por distal, a veces por mesial. O sea, tú no sabes lo que vas a encontrar y tienes que limpiar. Entonces, el alisado es un tratamiento muy especializado, muy dedicado y es algo que salva muchas piezas. Entonces, esa combinación de que el paciente te entienda, se fue la luz, que el paciente